esta presentación vamos a dar una explicación breve y concisa de lo que son los fondos indexados. El equipo está compuesto por Leo Lugo Natalia, Leiva López Rudy, Viña Gorraiz Guillermo, Rodríguez Guzmán David, Sánchez Escobar Shirley, Zárate Salazar Alan. ¿Cómo surgen los fondos indexados? En 1884, un periodista financiero llamado Charles Dow tuvo la brillante idea de medir el precio de algunas de las acciones de empresas famosas y con ello sacar un promedio. Luego, publicar cuando ese promedio sube y baja. Los expertos ahora podían hablar de un mercado de valores que ascendía un 2.3% o caía 114 puntos. Luego, en el otoño de 1974, el economista más famoso del mundo en ese momento se interesó por el asunto. Se llamaba Paul Samuelson. Samuelson ya había comprobado la idea más importante en economía financiera, que si los inversores estaban pensando de manera racional sobre el futuro, el precio de activos como acciones y bonos debería fluctuar de manera aleatoria. Eso suena paradójico, pero funciona así. Si muchas personas compran una acción porque es una ganga, eso hará que el precio suba y ya no será una ganga. A esa idea se le conoce como la hipótesis de los mercados financieros. Samuelson analizó la información y descubrió, para bochorno del sector de la inversión, que efectivamente, a la larga, la mayoría de los inversores profesionales no le ganaba al mercado. Samuelson escribió sobre esto en un artículo llamado Desafío al Juicio, en el que sugirió que la mayoría de los inversores profesionales debería renunciar y dedicarse a algo más útil, como la plomería. Y fue un paso más allá. Dijo que, ya que los inversores profesionales no parecían poder vencer al mercado, alguien debería crear un fondo índice. Lo anterior era una manera para que el ciudadano común pudiera invertir en el mercado mismo, sin tener que pagarle una fortuna a un profesional de un fondo para que intente infructuosamente ser ingeniero. Por lo anterior, John Bogle acababa de fundar una empresa llamada Vanguard, cuya misión era ofrecer simples fondos mutuales de inversión para inversores comunes, sin vueltas, nada complicado y a bajo costo. Así fue como Bogle decidió cumplir con el deseo de Paul Samuelson. El primer fondo de inversiones índice se creó en 1976, el cual fracasó. Con el tiempo, los baratísimos fondos índice comenzaron a verse como una alternativa confiable a los fondos activos y sin todos los costos. Fue así como lentamente los fondos de Google crecieron y empezaron a surgir otros imitadores que usaron otras mediciones financieras como fuente de indexación. Todos basándose en la teoría de Samuelson de que si en el mercado funciona bien, lo mejor es ir contra la corriente. A 40 años del lanzamiento del fondo índice de Google, hoy el 40% de los fondos del mercado de valores de Estados Unidos son pasivos. Podrá decirse que el 60% restante se aferra a la esperanza por sobre la experiencia. Finalmente, en 2005, Samuelson, entonces de 90 años, dio un discurso en el que dio a Google el mérito. Dijo: considero a esta invención de Google tan importante como la invención de la rueda, el alfabeto, la imprenta de Gutenberg, el queso y el vino. ¿Qué son los fondos indexados? Los fondos indexados, también llamados fondos índice, son instrumentos de ahorro colectivo cuyo objetivo es apostar por la evolución positiva de índices mundiales de renta variable, renta fija y otros activos financieros. Entre los índices bursátiles mundiales más conocidos está el IBEX 35, el Standard & Poor's 500, Nasdaq 100, Nikkei, Dow Jones,
Eurostock 50, DAX y localmente el IPC. Dentro de estos fondos indexados existen los ETFs, que son Exchange Trade Funds. Es un ETF. Es un conjunto de activos que cotizan en la bolsa de valores. Son vehículos que ayudan a invertir de manera diversificada y con bajo costo. Por ejemplo, pensemos en un equipo de básquetbol, compuesto por jugadores clave con distintas posiciones, donde juntos pueden diversificar sus habilidades para ganar el juego. De la misma manera, un ETF es como un equipo conformado de jugadores diversificados como acciones, bonos y materias primas que van tras la meta de igualar su desempeño al de un índice, como el Standard & Poor's 500. Lo anterior genera la posibilidad de obtener rendimientos más predecibles en comparación con otros. Estos vehículos de inversión brindan acceso a mercados en todo el mundo, desde países específicos hasta otra clase de activos, como bonos globales o incluso materias primas como oro. Invertir en un ETF facilita la inversión en mercados de difícil acceso, como los mercados emergentes. A grosso modo, los fondos de inversión indexados replican los índices de los mercados. En la presente lámina podemos ver los rendimientos anuales de dos de los índices más conocidos. Uno, el IPC, que es el índice de precios y cotizaciones, el cual está integrado únicamente por 35 de las más de 160 empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Cuyo pase de entrada depende en buena parte de su capitalización bursátil. Por el otro lado está el índice S&P 500, mejor conocido como Standard & Poor's 500. Dicho está constituido por las 500 compañías más grandes por capitalización bursátil que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos. Básicamente, el índice comprende a las 500 empresas estadounidenses más influyentes que coticen en dicha bolsa. Del lado derecho, podemos ver el rendimiento del IPC en las dos últimas décadas, siendo notorio que en el año 2018 fue un año desastroso para dicho índice, teniendo una pérdida anual de 15.20%. ¿Cómo funciona? Un fondo indexado exclusivamente invierte en las acciones o bonos que componen el índice por el que se está apostando. Por ejemplo, un fondo indexado sobre el índice S&P 500, Standard & Poor's 500, invertirá todo su patrimonio en las 500 empresas que componen el índice. Lo anterior lo hará otorgando a cada una el mismo peso que se tiene en el índice y se mantendrá siempre 100% invertido en ellas, ya sea suban o bajen los mercados, ya que esta es una inversión a largo plazo dependiendo del funcionamiento o el desarrollo del índice. Para que quede claro cómo funcionan las inversiones en los índices indexados, en la presente lámina podemos observar un ETF, el cual está indexado al índice Standard & Poor's 500. En dicho recuadro se observan las primeras 23 empresas que constituyen el índice Standard & Poor's 500. Como dijimos en láminas anteriores, está compuesta dicho índice por las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa americana. Por ejemplo, el número 1 está Microsoft Corporation, donde su símbolo de pizarra es MSFT. Y dicha compañía tiene un peso del 4.34% en el índice Standard &
Poor's 500, donde cada acción cotiza a $143.74. Así también, como número 2, se encuentra la compañía Apple Inc., donde su símbolo de pizarra es AAPL. La inversión de dichas acciones en el índice es de un 4.19%. Cada una de sus acciones cotiza en $256. Por otra parte, si contratáramos un ETF doméstico que replicara al IPC, que es el índice de precios y cotizaciones mexicano, podremos observar en el siguiente recuadro 17 de las 35 empresas que conforman el IPC, donde el mayor peso de acciones invertidas en dicho fondo lo tiene América Móvil con un 16.63%, siguiendo la de Fomento Económico Mexicano en un 11.28% y Grupo Televisa en un 9.08%. Por ejemplo, supongamos que contratamos un ETF que replica al índice Standard & Poor's 500, el cual tiene una rentabilidad anual positiva del 7%. Dicha rentabilidad del fondo indexado sobre el Standard & Poor's 500 cobra una comisión del 1% anual, siendo el rendimiento neto cercano al 6%. ¿Por qué 6%? Derivado del 7% de rendimiento anual esperado, solo 1% de la comisión. Por el contrario, si en vez de ganar el índice Standard & Poor's 500 pierde un 7%, la rentabilidad del fondo indexado será cercana a una pérdida del 8%. Lo anterior del 7% de pérdida del índice más el 1% de la comisión por el manejo de dicho fondo. ¿Cómo funciona un fondo indexado y en qué se diferencia de un fondo tradicional? Bueno, el funcionamiento de un fondo indexado es similar al de un fondo de inversión, llamémoslo tradicional, en cuanto a en que ambos son un instrumento de inversión colectiva. ¿Por qué colectiva? Ya que muchos inversores invierten el dinero en dichos índices. Ambas están reguladas por las principales autoridades financieras. Por ejemplo, en México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ambos tienen un objetivo de inversor definido, es decir, el plazo y la disponibilidad de la inversión. Ambas publican un valor liquidativo diario y por lo tanto su liquidez es diaria. Para comprender mejor, un fondo tradicional que apuesta por la bolsa española y mira su pericia comparándose con la evolución del IBEX 35, el cual es el principal índice bursátil de referencia de la bolsa española, elaborado por Bolsas y Mercados españoles, el cual está conformado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el sistema de interconexión bursátil español en las 4 bolsas españolas: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Mejor dicho, es un índice ponderado por capitalización bursátil, es decir, al igual que los índices como el Standard & Poor's 500, no todas las empresas que lo forman tienen el mismo peso. Por lo anterior, la inversión de dicho fondo tradicional en el IBEX 35 elegirá tanto acciones del IBEX 35, es decir, no todas, como otras que no estén en el índice, que les otorgará mayor o menor peso con base a los análisis y predicciones del sector. Asimismo, las comprará y venderá cuando el sector lo considere más oportuno. Finalmente, no estará siempre y 100% activo. Por lo anterior, un ETF indexado al índice Standard & Poor's 500, como lo platicamos anteriormente, va a invertir
en las 500 empresas que cotizan dicho índice y se les dará el mismo peso conforme a sus acciones que conforman dicho índice. En la presente lámina podemos observar diferentes tipos de ETFs que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Por ejemplo, uno con el símbolo triple Q y de nombre Invesco triple Q es un ETF que está referenciado a uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos, el cual es el Nasdaq 100. Dicho índice está compuesto principalmente por aquellas empresas tecnológicas de Estados Unidos, es decir, Amazon, Microsoft, Facebook. Por otra parte, existe otro tipo de ETF con las siglas USO, el cual está indexado a empresas productoras de petróleo, que es una de las materias primas más importantes en el mundo. Y finalmente, ETF con el símbolo XOP se invertirá en aquellas empresas o está indexado en aquellas empresas productoras y exploradoras de petróleo y gas. ¿Para qué sirven dichas inversiones en dichos vehículos? Bueno, en primera, distribuyen el dinero en una canasta con diferentes activos, ya sea commodities, materias primas, acciones, deuda del gobierno, es decir, como si tuviéramos una cartera de huevos y las colocáramos en diferentes canastas. Lo anterior para diversificar el riesgo, es decir, si una empresa, el Standard & Poor's 500 pierde, puede que se compense con las ganancias de las otras 499. Finalmente, las comisiones son demasiadas bajas, ya que no se realizan demasiadas operaciones diariamente. A eso se le conoce como de gestión pasiva, el cual dicho término se explicará en láminas posteriores. Bueno, para complementar y sumar a la exposición de mi compañero David, podemos decir que los fondos de inversión indexados, también conocidos como ETFs por sus siglas en inglés, Exchange Traded Funds, tienen por objetivo replicar el comportamiento de los índices, acciones o portafolio al que están referenciados. En otras palabras, los productos indexados buscan rendimientos similares a los de los índices a los que están ligados, lo cual brinda cierta certeza sobre su comportamiento y baja sus costos operativos. En nuestro país, estos productos son conocidos como títulos referenciados a acciones o TRACs y operan mediante la Bolsa Mexicana de Valores, a través de un asset manager o manejador de activos que gestionará los mismos. Los fondos indexados ofrecen la posibilidad de comprar o vender un índice o portafolio de acciones a través de una sola acción, por decirlo así, ya que realmente no son acciones, pero operan como tal. Como bien comentaba David, también es importante mencionar que es una inversión pasiva, es decir, no tienes un agente con su propia estrategia intentando vencer un índice y obtener mayores rendimientos, sino que se busca imitar al índice referenciado y obtener rendimientos similares, por lo que el número de transacciones se reduce y la actividad bajan respecto de otros productos. También se destaca su transparencia sobre otras inversiones, debido a que los fondos indexados revelan sus participaciones de manera diaria, a diferencia de otros fondos de inversión que lo hacen de manera trimestral. En pocas palabras, un ETF es un conjunto de activos referenciados que cotizan en la bolsa de valores. Son vehículos que ayudan a invertir de manera diversificada y con un costo bajo.
Como podemos ver en la diapositiva y ya se mencionó, los ETFs o fondos indexados o TRACs son básicamente una canasta de varios activos. Buscan replicar el comportamiento de índices, no superarlos. En nuestro país son conocidos como TRACs. Hay de distintas categorías, como commodities, acciones, divisas, etcétera. Y al tener una gestión pasiva, tienen menores costos que otros productos que requieren de una administración activa. Se sugiere, evidentemente, tener conocimientos previos o contar con asesoría financiera antes de invertir en un instrumento de este tipo. Uno de los fondos indexados más populares es el denominado NASDAQ iShares, gestionado por BlackRock, que combina las 35 emisoras, las 35 empresas más representativas que cotizan en la bolsa de valores e integran el IPC, con sus respectivas proporciones, y cuyo objetivo es reproducir el comportamiento del índice de precios y cotizaciones. Este fondo tiene un comportamiento prácticamente idéntico al del índice que replica, por lo que el rendimiento que genera es el mismo que el de la Bolsa Mexicana de Valores en su conjunto. Es decir, su tracking de error es mínimo. Recordemos que el tracking de error es la diferencia entre el rendimiento que ofrece el índice y el rendimiento del track. Además, ETFs como el NASDAQ tienen la enorme ventaja de que solamente se debe comprar un instrumento en lugar de 35. En la diapositiva podemos observar la composición por sectores del NASDAQ. Es decir, podemos observar que el 26% del índice está integrado de la inversión index está integrada en un 26% por empresas del ramo del servicio de las telecomunicaciones, un 25% de empresas de artículos de primera necesidad, un 18% materiales, 14% servicios financieros, etcétera. Aquí se muestra otra vez las principales posiciones que integran el NASDAQ iShares, las cuales son seleccionadas bimestralmente. Como ya se mencionó, podemos ver entre las empresas que integran el IPC y tienen un mayor porcentaje de participación a empresas como América Móvil, Walmart, FEMSA, Banorte, etcétera. Y también podemos observar en la parte de arriba que el fondo indexado NASDAQ iShares o el ETF del mismo nombre, gestionado por BlackRock, insisto, maneja la nada despreciable cantidad de 67 billones de pesos en activos. Aquí podemos ver otros ETFs y otros gestores de los mismos. Podemos ver, por ejemplo, el track ILC Track iShares, que también es de BlackRock y tiene activos netos de 395,390 pesos. Otro track que se llama MEXTRAC, que gestiona BBVA y tiene activos netos de alrededor de 8 billones de pesos. Igual el track Ángel, que es de Actinver y tiene, tiene activos netos mucho más modestos de 174,446 pesos. Y el China Track, que es un track muy interesante y administra BBVA. Y como vemos, tiene activos netos cercanos a los 2.5 billones de pesos. Es importante mencionar que muchos fondos indexados pertenecen a la familia de los ETFs. Una vez más, Exchange Traded Funds o TRACs, títulos de referencia a acciones en español. Tenemos que identificar que hay tracks ligados a índices, como el NASDAQ, que de hecho fue el primero que operó en México a partir de 2002, ligado al IPC.
o el SPY, que busca replicar el comportamiento del índice Standard & Poor's. Sin embargo, también podemos encontrar fondos indexados ligados a tipos de cambio, como el dólar track 15, referenciado a la paridad peso-dólar. También podemos observar fondos indexados referenciados a metales preciosos, como el oro y la plata. Los ejemplos serían, por ejemplo, el track GDL o el SVL, Gold and Silver, respectivamente, y que justamente intentan replicar los rendimientos y el comportamiento tanto del oro como de la plata. También podemos encontrar fondos indexados a los bonos gubernamentales, como el CT-Track, a la inflación, como el UDI Track iShares, e incluso a mercados internacionales, como el China Track 11, ligado al índice SX20 de China, entre otros. Como podemos observar, existe una diversidad increíble de ETFs. Existen más de 6,000 ETFs, según señalan expertos de la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, a continuación haré un breve repaso de algunos ETFs que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. El primero es el NAFTA, que ya se mencionó, tiene como principal objetivo replicar el comportamiento del IPC. El Track Ángel, que es un título referenciado al índice diario doble de la Bolsa Mexicana de Valores. Este título es muy interesante porque lo que intenta hacer es duplicar el índice IPC. Es decir, si el IPC ofrece un 5% de rendimiento, este instrumento ofrecerá un 10%. Otro track es el Track Diablo, título referenciado al índice diario inverso de la Bolsa Mexicana de Valores. Este track también es muy interesante y de alguna forma podríamos decir que es una apuesta en contra. Este track puede considerarse como un ETF inverso, ya que en este caso el producto pagará el resultado inverso al IPC, por lo que, por ejemplo, si el IPC registra una pérdida del 3%, el EFT Diablo ofrecerá rendimientos del 3%. Otros tracks son el Fibra TC, que es una réplica al índice de fibras de la Bolsa Mexicana de Valores, que básicamente está basado en fideicomisos de infraestructura y bienes raíces. El SPY, que ya habíamos mencionado anteriormente, que replica el índice Standard & Poor's 500. Y también podemos observar en la pantalla el triple Q, QQQ o triple Q track, que intenta replicar el índice Nasdaq. También vemos al IMC Track, que contiene empresas de mediana capitalización de la Bolsa Mexicana de Valores. El IMX Track, que contiene empresas de mayor capitalización también de la Bolsa Mexicana de Valores. Y podemos ver más ETFs. El Dollar Track, por ejemplo, replica la relación peso-dólar, como creo que ya se había mencionado. Y también es muy curioso porque de alguna forma este track apuesta al dólar. Es decir, si la moneda mexicana pierde valor ante la divisa estadounidense, el dólar track presenta plusvalías, presenta ganancias. Caso contrario es justamente el track que sigue, que es el peso track, PSO track, que también replica la relación peso-dólar. Sin embargo, este instrumento apuesta contra el peso. Es decir, que si de alguna forma el peso gana con respecto al dólar, pues se obtienen rendimientos positivos. Otro track es el M10 Track, que contiene una cartera de bonos mexicanos gubernamentales de ya hace 5 años. El M5 Track, que contiene una cartera de bonos gubernamentales, en este caso de 3 a 5 años. El Corp Track, que contiene una cartera de bonos de empresas mexicanas con grado de inversión. El CT Track, que contiene una cartera de CETES de diferentes plazos. El UDI Track, que como ya mencionábamos está ligado a la inflación. Y dos tracks o ETFs muy interesantes, que es el SLV y el GLD,
gold and silver respectivamente, y justamente, como se mencionaba, intentan replicar el comportamiento y los rendimientos de estos metales en el mercado. ¿Cuáles son los tracks que ofrecen mejores rendimientos? Pues depende. Según datos de Bloomberg, entre los tracks más rentables en pesos en 2018 fueron el China Track 11, gestionado, como ya se mencionó, por BBVA, y que también, como se mencionó, replica el comportamiento del índice chino SX20, y el cual acumuló en ese año, en 2018, un rendimiento de 41.3%, seguido del peso track, que buscaba obtener ganancias con las fluctuaciones del tipo de cambio, o que es lo que busca, y ganó 23.94%. El track Ángel, que también ya se explicó, y como se mencionó, pues su objeto es reproducir el desempeño del índice diario doble de la bolsa, que en 2018 mostró una ganancia de 7.55%. Y también encontramos dentro de estos tracks rentables en 2018 a Enlace 10 y a Fibra TC, ambos tracks o ETFs, que obtuvieron rendimientos en ese año de 16.3% y 14.84% respectivamente. Sin embargo, eso evidentemente es relativo y depende del comportamiento del índice y el ETF atado a él que deseemos adquirir, y de un sinnúmero de variables que pueden afectar los rendimientos esperados. Por ejemplo, como se mencionaba en el artículo de Bloomberg, que tuve la oportunidad de revisar, en 2018, en la segunda mitad, el peso track estaba obteniendo rendimientos positivos. Y de alguna forma eso lo podemos vincular a, pues de alguna forma, la llegada del nuevo gobierno y un primer periodo de fortalecimiento de la moneda, en el cual el peso se revaluó en relación al dólar, y en ese sentido, tal cual se menciona que funciona el dólar track, perdón, el peso track, pues este presentó rendimientos, ¿no? Que es justamente lo que nos menciona Bloomberg. Muy probablemente en estos momentos donde pues, la moneda se ha visto debilitada o devaluada en relación al dólar, el track que debe de estar obteniendo rendimientos positivos no es el peso track, sino el dólar track. Entonces, pues de alguna forma, pues son cuestiones que en muchos casos son ajenas a la persona que invierte en estos instrumentos, y pues bueno, tienen que ser tomados en cuenta, ¿no? O sea, me refiero a la proyección que podemos tener de los rendimientos sobre un tipo de instrumento en particular. En el caso particular de los fondos indexados, pues son sumamente volátiles y sensibles a los movimientos del mercado. Eh, mm, mm, mm. Aquí en la diapositiva que estamos viendo, pongo el ejemplo de los rendimientos del NAFTRAC por año, de los últimos 5 años. Toda esta información la pueden encontrar en las páginas de los gestores que manejan ETF, el ETF que les interese, perdón. Por ejemplo, esto lo extraje directamente de la página de BlackRock. Pueden encontrar mucha información en la página de la Bolsa Mexicana de Valores. Aquí podemos identificar información importante como relativa al fondo indexado, al ETF NAFTRAC iShares. Podemos identificar información como los activos netos de la serie, el índice de referencia, el día de inscripción, el número de posiciones, la clase de activo, el número de acciones en circulación, dónde se intercambia, ¿cómo se llama? Su símbolo de pizarra o tracker, ticker, que es como lo identificas, ¿no? En ciertos indicadores. Y pues bueno, en este caso vemos que los activos netos de la serie del NAFTRAC iShares es de 62 billones de pesos. Su índice de referencia es el IPC, su día de inscripción fue el 30 de abril de 2002. Tiene un número de posiciones de 35, es decir, 35 grandes empresas son las que tienen una participación dentro de este fondo indizado que pretende replicar justamente el IPC.
También nos dice aquí que es una clase de activo de renta variable y que sus acciones en circulación son de 1.754.300. También vemos que se intercambia en la Bolsa Mexicana de Valores y algunos de las claves o símbolos de pizarra o tickers con los que lo podemos encontrar. Finalmente, ¿qué beneficios me dan los ETFs en comparación a otros fondos de inversión? Digamos, 5 fáciles. Uno, pues es que relativamente son baratos, debido a que las comisiones de los fondos indexados suelen ser más bajas que los de otro tipo de fondos al minimizar los costos de transacción. Eh, las comisiones de gestión y depósitos, según un artículo que revisaba de BBVA, pueden llegar a reducirse a una cuarta parte respecto a otros fondos de inversión. También tienen un seguimiento sencillo, ya que conocer el devenir de la inversión es muy fácil, solo hace falta revisar el comportamiento general del índice del fondo que se pretende, del fondo que se pretende, del índice que se pretende replicar, perdón. También son relativamente fáciles de comprender, aunque están pensados para la inversión institucional, un inversor medio que busque un método de ahorro sin un super expertise en finanzas puede acceder a un fondo de inversión de este tipo. También es bueno que no suelen operar a corto plazo. En ese sentido, pues no te puedes llevar sorpresas, ¿no? Que sean ajenas, digamos, a las tendencias del mercado, producto de ventas en corto o situaciones similares. Y también es verdad que es un campo de gestión innovador y en auge. Estos fondos, de alguna forma, poco a poco van ganando protagonismo. Recordemos, de hecho, que en México son instrumentos muy modernos. Como mencionaba anteriormente, el NAFTRAC fue lanzado por Nacional Financiera el año de 2002 y fue la primera vez que en México se lanzó un ETF como una de las opciones, como una opción de inversión dentro del país. Eh, otro de los beneficios, además de los que ya se mencionaron antes, es que permite tener una mayor exposición al mercado, si es lo que se desea. Por ejemplo, si se quiere invertir en acción, no, por ejemplo, si lo que se quiere hacer es invertir en el mercado brasileño, pues no se tiene que invertir en acciones de todas las empresas que integran el mercado o un sector en específico. Puedes comprar un ETF con una canasta de valores que intente replicar los mejores índices del mercado brasileño. También, y de alguna forma se desprende de lo anterior, los ETFs permiten un mayor nivel de diversificación, ya que no se adquiere una inversión, sino una estrategia de inversión fundamentada en una canasta de valores. Y pues de alguna forma, a grandes rasgos, esto son algunos puntos destacables de los fondos indexados, ETFs o TRACs, que son lo mismo. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Le cedo la batuta de la exposición a mi compañera Shirley, la cual continuará con cuestiones relativas al riesgo de este tipo de instrumentos financieros. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a conocer los riesgos de los fondos indexados. Cuando vamos a invertir en este tipo de instrumentos, tenemos que saber que siempre vamos a asumir un riesgo. Aquí, como podemos observar en esta escala del 1 al 7, en la categoría número 7 hay un mayor riesgo. De la misma manera, el rendimiento es más elevado. Por otro lado, en la categoría 1 tenemos un menor riesgo y
el rendimiento obviamente también va a ser menor. Hay otro tipo de riesgos como son los riesgos de mercado. Este se da en las crisis mundiales. Podemos citar aquí el ejemplo de la crisis del 2008, donde hubo una caída generalizada. Sin embargo, esta se recuperó a través del tiempo. De la misma manera, con nuestra inversión pasa lo mismo. La vamos a recuperar o la podemos recuperar a través de los años. Bueno, el riesgo emisor, ¿cómo se disminuye? Esto lo hacemos cuando nosotros invertimos en una gestora que ya tiene experiencia en este ramo. En cuanto al riesgo de liquidez, nosotros lo podemos disminuir cuando invertimos en aquellos fondos que tienen un mínimo de 3 años en el mercado. Y de esta manera tú puedes retirar tu dinero en un máximo de 2 a 3 días. Ahora, en el tracking de error, ¿cómo lo disminuimos? Bueno, sabemos que el tracking de error mide la precisión con la que un fondo indexado emula el índice y su rentabilidad. Elige siempre aquellos con menor tracking de error, pues son los que mejor copian los índices. En cuanto a las comisiones, es importante elegir las de menor coste para poder disminuir este riesgo. Ahora, ¿en dónde invertir? Bueno, aquí tenemos dos opciones. La primera son los robo-advisors. Estos son los asesores automatizados. Y tenemos aquí 3 que son a nivel internacional reconocidos. Por ejemplo, el Indexa Capital cuenta con más de 10,000 inversores. Esto nos da la ventaja de que tienen una mayor rentabilidad en el mercado y que sus costes son menores. También está InvestMe y Finicens. Bueno, ¿cuál es la ventaja de este tipo de plataformas? Que son más rápidos para ofrecer la misma información que te ofrece, por ejemplo, una gestora. Y es de gran apoyo en la toma de decisiones respecto a la inversión. De esta forma, dentro de las tareas que resuelve un robo-advisor, encontramos las siguientes. La primera es construir tu perfil de riesgo. ¿Sí? Esto lo hace a través de un test que construirá nuestro perfil de riesgo y que en clave a este guiará nuestra inversión y los objetivos a conseguir. Este ejercicio se realiza de forma profesional mediante un test, con preguntas muy concretas respecto a nuestro objetivo, a nuestro nivel financiero y a la aversión de riesgo. Entonces, a través de estas 4 variables, pues bueno, al final nos va a generar este perfil. En cuanto a la edad, nos dice que cuanto más joven sea una persona, tendrá más capacidad para asumir el riesgo de una inversión de alta rentabilidad. Respecto al miedo ante la pérdida económica, si una persona es muy aprensiva en sus finanzas, se siente muy aprensivo ante una crisis económica, es recomendable asumir menos riesgos. Respecto a los plazos de inversión, bueno, las inversiones a corto plazo tienden a ser de menor riesgo y las de largo plazo toleran mayor el riesgo. Ahora, la estabilidad de ingresos. Aquí, si tienes una fuente económica recurrente asegurada, mayor riesgo puedes asumir. Bueno, ya después, tomando en cuenta estos 4 factores, te indica qué cantidad es la adecuada para invertir en fondos indexados, que también tienen la opción de modificar de acuerdo a tu perfil de riesgo o a la cantidad que deseas conseguir en un determinado tiempo. Otra de las ventajas es que nos permite gestionar la cartera de fondos indexados sin necesidad de estar monitoreando los resultados. Y es muy práctica para este tipo de productos a largo plazo. Bueno, estas son una de las ventajas y esta es una opción. Tenemos la segunda opción, que son invertir en gestoras que ya tengan experiencia en este tipo de instrumentos. Por ejemplo, aquí tenemos algunas, ¿no?, de reconocimiento mundial, como son BlackRock, que es una gestora americana, igual Fidelity, o Vanguard, por ejemplo, que es pionera en este tipo de instrumentos desde 1975. También está Amundi, esta es especializada en fondos de índices europeos. Por otro lado, tenemos aquí, por ejemplo, Pictet, que es un banco suizo que también tiene ya un reconocimiento importante en este tipo de fondos a nivel mundial. Bueno, hay otras entidades donde también podemos comprarlos.
Tenemos aquí, por ejemplo, al grupo financiero Monex. Pues, ¿cómo opera? Este grupo financiero también es muy importante a nivel internacional en este tipo de inversiones y estos tienen una sucursal aquí en Reforma y bueno, también tienen una página en donde tú entras, ya das tus datos, ellos te contactan y ya te preguntan, bueno, que cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres invertir, y también ellos te dicen cuáles son sus requisitos. Y uno de sus requisitos es que abras una cuenta con ellos, con una cantidad mínima para abrir la cuenta de 300,000 pesos. Posterior a ello, ya te canalizan con un gestor especializado para que él te vaya guiando de manera personal o personalizada en tu inversión. Y bueno, esta pues es una manera también muy recomendable, sobre todo en este tipo de fondos, ¿no? También tenemos al BBVA, a ING, bueno, estas otras casas que también son ya especializadas en este tipo de fondos. Bueno, esto realmente pues sería, es mi tema y pues yo les agradezco mucho el que hayan llegado hasta el final y pues también ya como mi punto o mi opinión personal, creo que si deseas beneficiarte de las ventajas que tienen estos fondos, que son muchas, pues lo más recomendable es que busques un gestor especializado en este tipo de instrumentos, ¿no? Tenemos aquí estas opciones, pero bueno, al final tú vas a elegir la que más te convenga. Pues muchas gracias, eso es todo.